Muchas gracias, profesor Font. Es para mí un enorme placer estar aquí entre ustedes a discutir un tema que nos apasiona y que desde luego me apasiona. Y no voy a arrogarme un punto de vista representativo de los medios de comunicación, sino una visión desde los medios de comunicación, que es una visión un poco personal. Voy a intentar hacer también un poquito de hincapié en temas de actualidad y en un cierto punto de vista también económico. Desde mi punto de vista, democracia y autonomía son dos conceptos que van históricamente muy unidos, particularmente en nuestro país. Yo creo que la historia reciente es una demostración de que las libertades civiles y, digamos, la capacidad de desarrollo y de decisión propia de los territorios en España han ido siempre de consuno, y han ido siempre de consuno, como puede mostrarse en las tres experiencias más democráticas del último siglo y medio. En la Primera República, que fue una república federal, frustrada y efímera, pero lo fue. En el Estado unitario pero regional, integral pero regional, de la Segunda República, y en nuestro Estado democrático de la Constitución de 1978. Hasta cierto punto, y espero que no me condicione excesivamente mi condición personal territorial, creo que es muy significativo de esta ligazón entre democracia y autonomía el hecho de que, o muy simbólico, el hecho de que antes mismo de la Constitución de 1978, que incorpora otros elementos de la foralidad, etcétera, de otros territorios, se lleve a cabo el restablecimiento de la Generalitat de una forma provisional y también con unas cautelas, con unos criterios efectivamente de provisionalidad, antes que la plena consagración de un esquema autonómico como es el que se configurará en la Constitución de 1978 y producto también de aquel pacto Suárez-Tarradellas que algunos añoramos como tendencia al diálogo que no siempre impera en estos momentos, ¿no? Bien, estas son un poco las pinceladas históricas. El desarrollo actual, yo creo que ayer mismo en el debate en el Congreso en las Cortes Generales, en el hemiciclo del Congreso se repitió por algunas distintas voces cómo el Estado autonómico actual ha alcanzado las más altas cotas de descentralización, no sé de cuánto tiempo en la historia. En todo caso, eso a mí me parece que corresponde a una realidad, y corresponde a una realidad incluso comparativa, no solo con nosotros mismos, sino con la realidad de otros esquemas constitucionales, por ejemplo, los federales. Por centrarnos simplemente, daré un par de datos en esto, centrarnos simplemente en el gasto en sanidad y educación descentralizado o territorializado. En España en España es del 91,5% en sanidad y del 89,5% en educación, mientras que en la media de estados federales como Australia, la República Federal de Alemania, la Confederación Helvética o el Canadá es bastante inferior. En sanidad es del 55,7%, 55 contra 91 en sanidad, y en educación es del 67 contra el 89% en España. De modo que estas cifras, no siempre muy divulgadas ni siempre muy discutidas, me parece que pueden inducirnos un poco a alguna reflexión. Y la reflexión, la primera, la que a uno se le ocurre a bote pronto, es que efectivamente, en términos de comparación internacional,
digamos, el grado de descentralización del gasto. Otra cosa que pueda discutirse, sea el ingreso o sean los elementos, digamos, constitutivos de lealtad federal o vehiculadores de la formación de la voluntad federal, sean suficientes, hayan tenido suficiente desarrollo. Pero en cuanto al gasto, eso es bastante así. Y eso es muy importante porque en la última sesión a que, por desgracia, no he podido asistir enteramente, se ha hecho alguna mención sobre, digamos, no el monocultivo del gasto de las comunidades autónomas, pero sí, digamos, el hecho de que el gasto social, el gasto sanitario, el gasto educativo alcanzan un promedio superior como media al 70% del propio gasto de las comunidades autónomas. Ahora bien, si estamos en un estado que en balance de 3 décadas largas ha logrado altas cotas de autogobierno, altas cotas de descentralización, altas cotas de autonomía, creo que eso convive, por desgracia, con algunos intentos algunas tentativas de recentralización no siempre bien justificadas, ¿no? Entre otras, yo diría que hay en marcha, algunas ya aprobadas, otras en trámite parlamentario, media docena de leyes, muchas de ellas, algunas sobre la administración y otras sobre el ámbito económico, que vienen a configurar una cierta marcha atrás en la ambición descentralizadora y autonomista del Estado democrático nuestro, ¿no? Por decirlas rápidamente, una de ellas sería la del regulador único, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Fue la primera reforma. Su primera versión fue ya, digamos, criticada y modificada o instada por la Comisión Europea, que la instó a modificar fundamentalmente porque se devolvían competencias no a otras entidades, sino a los propios ministerios, por ejemplo, a través de una cláusula residual de competencias, por la que todas las competencias no directamente y no expresamente atribuidas a esa CNMC recalaban en ellos. Al mismo tiempo, ese regulador único digamos, absorbía y desterritorializaba prácticamente, que yo recuerde, el único o casi el único intento, digamos, de descentralización de un elemento de capitalidad en organismos reguladores, en agencias como era la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que se reubicó en Barcelona en 2004. Algunos elementos de esta misma legislación sobre este nuevo organismo regulador ya se retiraron del trámite parlamentario, como las resoluciones, como la capacidad de la nueva comisión de impugnar las resoluciones de las autonomías susceptibles de obstaculizar la unidad de mercado. Justamente la segunda que querría hacer referencia es la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y el principio de la licencia única, que me parece un principio desde un punto de vista de la vida económica muy sugestivo. Desde un punto de vista jurídico tengo algunas dudas más, en la medida en que eso pudiera dar lugar a armonizar a la baja los requisitos de implantación, dando lugar a regulaciones muy laxas. Pero el principio de regulación, el principio de licencia única o de reconocimiento mutuo, sí me parece interesante, sí me parece ágil para el desarrollo de la actividad empresarial,
aunque no entiendo muy bien por qué hemos optado por esa solución de hacer, digamos, en que lo apliquemos a nivel interno español y no lo apliquemos, por ejemplo, a nivel interno europeo, lo cual daría, digamos, más riqueza a la competencia de legislaciones subestatales dentro de la Unión. La tercera sería la autoridad fiscal independiente, que no sé si es fiscal, no sé si es autoridad, ni tampoco sé si es independiente. Desde luego no es independiente porque no cuelga como en Estados Unidos del Parlamento, que se ha logrado un prestigio verdaderamente extraordinario y, digamos, incontestable. Aquí se ha configurado más bien como un departamento, digamos, de las abejas molestas que ahí se concentrarán, pero dentro del Ministerio de Hacienda, y su presidente tendrá el rango de subsecretario. Lo más discutible desde mi punto de vista, desde ese enfoque recentralizador, es que, a diferencia de lo que pedía la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea no me refiero solo a la Comisión, sino por recomendación de la Comisión y del Consejo, no supervisará a todos los niveles de la gobernanza, como pedía, como sugería y como recomendaba la Comisión y el Consejo, sino solamente a los niveles subestatales. No se entiende muy bien por qué, no se entiende cómo eso puede defenderse como integrante de la independencia, que la independencia se supone que hay distancia, por lo menos distancia similar respecto de todos los niveles de gobernanza y respecto a todas las administraciones. El proyecto de ley de acción y del servicio exterior del Estado que pretende acotar la acción exterior de las autonomías y no solo de ellas, intenta guardar una cierta simetría entre la supervisión del Gobierno y la prestación de sus servicios. Si yo te superviso, yo te dejo utilizar. Pero a mí ahí lo que me ha sorprendido más es un poco un lenguaje un poco receloso, imperativo, ¿no? Se supeditarán, quedarán sujetas. Es decir, una serie de expresiones un poco verticales, por así decirlo, ¿no? La reforma local se ha hablado un poco más de ella, se han modificado algunos aspectos del férreo control que inicialmente pretendía de los municipios, sobre todo de los pequeños, por parte de las diputaciones, y, digamos, queda muy pendiente la asignatura de los servicios sociales que prestaban los municipios, esa atribución a las comunidades autónomas sin paquete financiero detrás, me parece que pone en peligro algunos de los logros del estado de bienestar. Pero, digamos, hay una cosa que, independientemente de la opinión que podamos tener cada uno, creo que la realidad ha chocado un poco con algunos de las justificaciones y de la exposición misma de motivos de esta ley de reforma local, que se decía es un instrumento legal que necesitamos para controlar mejor las finanzas de los municipios, y no se decía, pero estaba entre paréntesis de esto que algunos medios de comunicación, digamos, agitan cotidianamente, el derroche, la dilapidación, los excesos suntuarios de todas las administraciones que no sea el gobierno del Estado, ¿no? Así dicho, y sobre todo con las R's muy pronunciadas, ¿no? Y al final han sido las administraciones locales las que en los 2 últimos años nos han sacado de apuros a la hora de acercarnos a los umbrales de la secuencia de reducción del déficit que habíamos pactado, no que nos había impuesto nadie, sino que habíamos pactado en el seno del Consejo de Ministros de la Unión. El programa de reforma de las administraciones públicas y algunas otras reformas como
la eléctrica o la aplicación de la PAC, también podríamos encontrar ahí restos y elementos de ese proceso de recentralización administrativa, administrativa / financiera, muchas veces justificada en la eliminación, muchas veces justificada o bien en la eficiencia del gasto, cosa que todo el mundo en principio aplaude, pero no suficientemente bien justificada, por cuanto ya hemos dicho, los municipios han sido los campeones en el cumplimiento del principio de saneamiento de las finanzas públicas, y no suficientemente justificadas también en el sentido de que se han proyectado algunas de estas reformas como, digamos, bajo el desideratum, bajo el designio de eliminar duplicidades. Pero ¿cuál ha sido la eliminación de estas duplicidades? No ha sido un designio de eliminación de duplicidades erga omnes o en tous azimuts, sino simplemente hacia abajo, no hacia arriba. Y están perviviendo, igual que hay mucha hojarasca en los distintos niveles de administración subestatal, sigue habiendo algunos niveles de hojarasca en el nivel de la administración central, que en absoluto ha sido retocado. Vamos, de todos los organismos que había que eliminar allá, creo recordar, ya no me acuerdo exactamente, creo que había uno, el único que verdaderamente se eliminaba, que ya no me acuerdo si era el del control de la cría caballar o un organismo de estos bastante extraordinarios. En cambio, había que acabar con todos los servicios meteorológicos, en fin, a un nivel de detallismo verdaderamente colbertiano y jacobino. Y eso en cuanto a algunos aspectos de la recentralización jurídica. Hay otro aspecto del que se habla menos, que es el de la recentralización financiera. Les he repartido, no sé si, un papel que no es mío, y no lo he podido, no he tenido tiempo de traducirlo al idioma en que estamos hablando, pero es fácilmente inteligible porque es otro dialecto del latín, y además la reducción del déficit ha caído totalmente en las comunidades autónomas y en las comunidades locales. Y así como hemos dicho que las colectividades locales son las que se han comportado mejor, aquí tenemos una comparativa. La comparativa es que efectivamente el total de las administraciones públicas desde la crisis del 2009, que fue el gran batacazo, la gran caída, hasta actualmente, efectivamente, podríamos decir que España ha hecho un esfuerzo, no el mismo que Grecia, en términos comparativos, pero ha hecho un importante esfuerzo de reducción del déficit, no de la deuda, que ha aumentado, que se ha triplicado prácticamente. Pero ¿cómo se ha repartido este déficit? Pues se ha repartido de manera no simétrica. La administración central, sobre todo como vemos en los 2-3 últimos años, ha reducido en mucho menor grado, en los 2 o 3 últimos años. Las comunidades autónomas han reducido en los 3 últimos años, prácticamente a la tercera parte. La administración central un tercio, las comunidades autónomas a la tercera parte, y las colectividades locales pues han dado esta buena sorpresa, este superávit. En el reparto de este techo o este umbral de déficit que se pacta, en el Consejo ECOFIN a propuesta de la Comisión, está una de las claves también,
digamos, de la centralización, digamos, en si podemos concluir que estamos en un proceso de perseverancia en la descentralización o en una cierta recentralización, porque al recentralizar los recursos disponibles, pues efectivamente se produce una recentralización también de las actividades, de las actuaciones de las distintas administraciones. Es más, la administración central, y bien que lo siento, es la que más se ha apartado de los objetivos pactados en Bruselas y, de hecho, prácticamente ha remado en la dirección opuesta. Si quieren más detalles de esos los puedo proporcionar luego posteriormente. Para resumir, podríamos decir que la actualidad se caracteriza por esta paradoja de que estamos en el momento de máxima descentralización en el gasto y descentralización política, es decir, grado de autonomía política, etcétera, de la historia que al menos todos aquí los presentes conocemos, y que en ese mismo momento se está operando de una forma ensordina, subrepticia, envuelta en criterios aparentemente técnicos, pero que no lo son, un proceso de recentralización que a lo mejor está, o a lo peor está operando una reforma constitucional encubierta. Una reforma constitucional encubierta de limitación del alcance de la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas. Es también ese el parecer del profesor Muñoz Machado, que se ha citado anteriormente. Y todo esto viene, digamos, en el marco, y ahí sí voy a hablar como periodista, pero como tendría que criticar, acabo incluso antes, tendría que criticar tanto, digamos, a mi propio oficio, que estoy dispuesto a hacerlo, debería haber empezado por ahí, muchas veces empiezo por ahí, pero, digamos, con la ligereza y la frivolidad de la que se habla y cómo se confunden las anécdotas, a veces siendo muy importantes, con las categorías. Es decir, las acusaciones asimétricas que se vienen haciendo de despilfarro, de duplicidades, de mal desempeño de las competencias, de la necesidad de reducción de organismos duplicados, etcétera, etcétera, que se hacen muchas veces desde la prensa, no vienen verdaderamente acreditados ni siquiera en los proyectos de ley que tendrían que ir acompañados de la correspondiente memoria económica de ejecución, ¿no? Pero no vienen acreditados en la prensa. Y digo la prensa, no solo en la prensa escrita, sino en la prensa visual, en los medios en general. Quizás esta sea también una de las causas de la desafección o del descrédito que los ciudadanos prestan a la prensa o a buena parte de ella. En todo caso, más allá de las tensiones de tipo constitucional que se han abordado en la anterior sesión, sí me gustaría, más acá, digamos, aportar este pequeño grano de arena muy concreto, de aspectos muy concretos sobre la recentralización financiera y legislativa a nivel micro, pero que va marcando una senda y una secuencia como elemento de preocupación que someto a su mejor y leal saber y entender. Muchas gracias.